saludo especial para todos ustedes y vamos a darle inicio a un estudio de la cual hemos preparado para todos aquellos interesados en profundizar las Escrituras. Y este libro del cual hoy vamos a tratar, este estudio del cual hoy vamos a llevar a ustedes, tiene mucho que ver con la vida o la iglesia de hoy en día, pero también llevándolo a la luz de las Escrituras en el estudio de Filipenses. Pastor, ¿cómo está usted? Muy bien, usted, pastora, Dios la bendiga. Para nosotros es un placer de estar de nuevamente con ustedes, llegar a sus hogares, a sus corazones. Prepárense porque le vamos a llevar palabra de Dios, una buena información que es la que nosotros necesitamos de parte de nuestro Señor. Así que para iniciar en esta serie número 1, del cual vamos a estar aprendiendo en el libro de Filipenses, yo te animo para que te metas en la palabra de Dios y empieces a indagar, y poco a poco vamos a empezar a entender a la luz de la Escritura qué nos quiere, a dónde nos quiere conllevar el libro de Filipenses para poder entender a la luz de las Escrituras. Así que hay muchas inquietudes y preguntas de la cual usted se ha hecho y quizás la ha llevado a muchas personas y quizás la ha escuchado de otras personas, pero te has preguntado, ¿todo lo puedo en Cristo? Y vamos a mirar, mi pastor, la profundidad de este pasaje. A medida que vamos estudiando y buscando versículos, usted lo va a ir entendiendo. Pero antes le vamos a dar una inducción de la cual queremos que usted se pueda meter a la luz de la Escritura, pero también queremos, pastor, hablarle a estas personas con respecto, si nos hemos preguntado, ¿con Cristo todo es posible? El Filipenses 4:13 lo dice, ¿cierto? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero vamos a analizar las Escrituras, vamos a analizar a ver de qué manera nosotros podemos profundizarla y entenderlas. Entonces, aquí vamos a mirar un medio que en medio del caos, en medio del problema, en medio de la situación, en medio de la crisis, en medio del dolor, en medio de cuando no hay paz, cuando creemos que tenemos una preocupación tensa, mi pastor, de la cual llega esta palabra, todo lo puedo en Cristo. ¿Será que me puedo sostener ahí? ¿Será que entiendo la profundidad de qué me quiere enseñar este versículo? Muchos lo decimos, pastora, porque nosotros pensamos de que por ejemplo, las cosas son como uno las piensa, y no son así. La Biblia se hizo para entenderla, para estudiarla, para profundizarla, y nosotros está verdaderamente analizando el tema, a qué se quiere referir el apóstol y a qué se refería el apóstol y por qué circunstancia estaba pasando él en ese tiempo. Cuando usted cree o cuando las personas creen que no hay respuesta. Respuestas sí las hay, pastora, porque nosotros tenemos que tener entendimiento de que nunca, pero nunca jamás Dios, Jesucristo, nos va a dejar abandonados. Pregúntese allí donde está usted. Hágase esa pregunta, interróguese. ¿Qué significa realmente esta declaración? Todo lo puedo en Cristo. Pero para uno poder tener esa visión y poder tener esa claridad y poder uno entender la palabra y uno meterse en el tema que dice todo lo puedo en Cristo, hay que analizarlo, hay que estudiarlo, hay que profundizarlo, porque de cualquier manera Cristo no puede las cosas en mí, que yo esté de cualquier manera. Claro. Todo tiene su orden. Y ahorita vamos a mirar, mi pastor, 2 puntos. Y esos son los 2 puntos que queremos llevarlo a usted. Y esas son las preguntas que usted se debe de hacer. ¿Qué significa realmente esta declaración? 1. Es una forma de alcanzar tus metas. 2.
es un grito de fe en medio de la debilidad humana. Se dice, pues, pastora, que debe ser un grito en medio de la debilidad humana. Porque si nosotros estamos débiles y estamos humanamente aquí en la tierra, nosotros tenemos que revestirnos, tenemos que empoderarnos de esa palabra de Dios y de esa promesa que Dios nos tiene para con cada uno de nosotros. Mire que acabó el pastor de tocar un punto, promesa. Es una promesa, amigo, usted que está detrás de cámara, para todos los que triunfan. Es una confesión de los que han aprendido a aprender de solo estar en Cristo. Cuando nosotros estamos con nuestro Señor Jesucristo, nosotros somos más que vencedores. Pero para nosotros empoderarnos de esa palabra, tengo que estar viviendo yo el Evangelio y llevando la palabra de Dios como la debo de llevar y llevar a nuestro Señor Jesucristo en el primer lugar, pastor. Por eso ahorita hablábamos algo que es una promesa para los que triunfan. Además de eso, es una confesión a los que han aprendido a depender de Cristo. Ahora sí vamos a mirar el libro de Filipenses. Aquí vemos, vamos a mirar y poco a poco vamos a ir desenglosando este estudio de Filipenses con el fin de que usted pueda entender también que ¿a dónde nos quiere llevar? Entonces, vamos a mirar el libro de Filipenses en el capítulo 4. Vamos donde dice, regocijaos en el Señor siempre. Así, hermanos míos, deseaos gozo y corona mía, estar firmes, estar en el Señor amado. Mi pastor, mira algo que este varón le hablaba a aquella iglesia, porque estamos hablando de los filipenses, estamos hablando de la iglesia, pero también tenemos que entender que los filipenses estaban en la ciudad de Filipo. Sí, lo que pasa es una cosa, pastora, que cuando el apóstol se refería a la iglesia, porque es que pues, tenemos que tener una visión y tenemos que analizar las partes fundamentales también de hoy en día. Mire usted que en ese tiempo el apóstol le hablaba a la iglesia de Filipos, ¿ya? Filipenses, de los filipenses. Hoy nos está hablando a nosotros. Y si ponemos una base fundamental, el apóstol Pablo, que fue un hombre, después de creerle a Dios, fue un hombre fue un objeto frágil en las manos de nuestro Señor. Entonces, cuando él se refería así, era porque él quería lo mejor para esa iglesia. Aquí vamos a mirar las cosas que quizás usted dirá, pero ¿por qué hoy en día pasan en las iglesias? No, es que aún en aquella época, aún en la época de los filipenses, de la iglesia de los filipenses, en aquella ciudad también sucedían cosas de la cual el mismo Pablo le decía a ellos. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozoso y corona mía, estar firmes en el Señor, amados. Estar firme. Mire que él siempre le decía a la iglesia de los filipenses que estuvieran firmes, buscando en la presencia de Dios, metiéndose en la búsqueda del Señor. Cuando el apóstol le recalcaba a ellos en varias formas y en varias veces, era para que ellos tuvieran presente primero esas palabras que el apóstol le decía que tenían que tener como en el primer lugar a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces vemos aquí que en el libro de los Filipenses, en esta palabra preciosa de la cual hoy estamos estudiando, 4, el capítulo, y vemos que aquí el apóstol Pablo no es un cierre de una carta que es un manifiesto espiritual, es el gozo, la paz y la fortaleza. Porque cuando él se dirigía en esa forma,
a sus discípulos, que eran los de la iglesia, era mostrándole qué grandeza tenía Dios para con ellos y qué había hecho Dios en la vida de él. Y es que aquí miramos, mi pastor, algo, y es que aquí podemos ver que no solo puede nacer, o esto puede nacer solamente en un corazón entregado a corazón de Dios. Porque es que mire, pastora, cuando nosotros estamos metidos de lleno en la obra de Dios y en las cosas de Dios, como estaba Pablo, Pablo era un hombre que se motivaba y motivaba a su gente para que estuvieran firmes, para que decía corona mía, así, paz, ¿cierto? La paz la da nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que buscar esa paz interior en nuestros corazones, que nuestro Señor solamente lo hace y lo sabe hacer. Y si miramos la condición en la que Pablo se encontraba, Pablo estaba preso. Pablo estaba en prisión. Pablo estaba sin libertad. Pablo no tenía apoyo humano. Pablo estaba lleno de gratitud, fe y victoria. Pero cuando él no estaba, él estaba preso, pero él decía, yo preso en el Señor. Así es. Entonces cuando nosotros, Qué lindo, cuando nosotros nos dedicamos verdaderamente a lo que nosotros debemos de hacer, nos damos de cuenta lo que Pablo decía, ¿cierto? Pablo estaba detenido, estaba preso, pero mire ustedes una cosa, él estaba preso porque ya el Señor lo había determinado así de esa manera, pero no era porque él tenía que pagar nada, no. Él, lo que pasa es una cosa, que hoy en día, desde entonces, desde el inicio del mundo, ha habido una persecución para los seguidores del Señor. Entonces, cuando Pablo estaba todavía, que estaba detenido en esa cárcel, Pablo estaba animando a su gente a que se regocijaran en Cristo Jesús. Miremos la condición en la que estaba Pablo y mire Pablo cómo impartía, mandaba, llevaba el mensaje, le escuchaba el pueblo de Filipo porque él le mandaba cartas, él hacía la manera para que escucharan y entendieran que aunque él estaba en la condición que estaba, él seguía creyéndole a Dios. Sí, pero él estaba detenido, pero él no estaba detenido, no lo había detenido. Pero su alma estaba libre. No, espiritualmente él estaba con nuestro Señor y él estaba gozoso porque él tenía a nuestro Señor Jesucristo en el corazón y tenía esa confianza de que él iba por tener el galardón que andaba buscando. Así es. Entonces, pregúntate, ¿estás listo para descubrir el verdadero poder que hay en esa frase? Que tantas veces has dicho, pero que tal vez nunca has vivido. Sí, porque nosotros tenemos que, para poder entender el mensaje, y nosotros muchas veces decimos que uno le recalca a otro, pero hay que orar. No, yo oro todos los días, pero vamos a ver cómo se ora y qué se le está pidiendo al Señor. Porque es que nosotros tenemos que saber pedir para poder entender el mensaje y para poderlo predicar tenemos nosotros que saber entender lo que estamos leyendo y lo que vamos a explicar. Por eso el libro de Filipenses, vamos a empezar a desglosarlo parte por parte, para que usted pueda ir entendiendo el mensaje, este estudio profundamente. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozoso corona mía, estar firmes en el Señor, amados. Os ruego a Evodia y a Síntique que sean en un mismo sentir en el Señor mismo. Te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas, que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida.
Algo que vamos a analizar aquí, mi pastor, para que podamos llevarle al pueblo, y es lo que dice. Mire, Pablo, hay una parte específica donde Pablo le habla a dos mujeres. Y para que miremos que aún en este lugar donde ellas estaban, que era en la iglesia de Filipos, estas mujeres también fueron guerreras, combatieron con este varón en medio de tanto caos o tanta situación que se pudo haber vivido en la época de Pablo. Vemos que aquí él le dice a ellas: os ruego a Evodia y a Síntique que estén o que sean en un mismo sentir en el Señor. Aquí no habla una palabra, mi pastor, y es que aquí en ninguna parte nos habla la situación que ellas estaban pasando, pero sí podemos decir que había algo que estaba sucediendo, pero que él le mandaba, le enviaba, le decía, que le rogaba que tuvieran el mismo sentir. Cuando estaba el apóstol recalcando eso, era porque había unas diferencias entre ellas. Pero las diferencias que tenían esas mujeres no les impedía de estar escritas en el libro de la vida. Entonces tenemos que analizar eso, que las diferencias no eran muchas. Pero él le rogaba a ese siervo que él se le refería. Sí, porque él a ellos también les daba un consejo, porque mire que aquí en el mismo pasaje nos habla, voy a leerlo para que ustedes lo entiendan. Mire que las escrituras son claras, donde él dice, cuando en el segundo le dice, le ruego a Evodia y a Síntique que sean en un mismo sentir. Ahí le estaba dando como un consejo, como quien dice, pueden haber diferencias, pero Cristo está por encima de esas diferencias que hayan personalmente. O sea, pastora, cuando él se la refería así en ese tema a ella, no era porque ellas estuvieran mal, pero sí tenían una diferencia que no les impedía de estar conectadas en el mismo pensamiento. Sí, porque ellas eran guerreras, o sea, que todas dos, entonces, habla de que todas dos buscaban y peleaban. Entonces, mire usted la cosa, cuando él le decía que tuvieran un mismo sentir, es que nosotros tenemos que sentir a nuestro Señor Jesucristo todos en la misma idea y en la misma forma que nos allega en nuestro corazón. Y el 3 dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas. Mire el consejo que le da, como quien dice. Compañero fiel, ¿cierto? Cuando estaba el apóstol hablando en esa forma, estaba hablando de un siervo fiel, de una persona íntegra, de una persona que verdaderamente podía llevar una misión que le estaban encomendando. Sí, porque mire que aquí le termina diciendo, y dice, aquellas que combatieron juntamente conmigo. Y también habla de otra persona más, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Entonces, cuando nosotros decimos esa palabra, todo lo puedo en Cristo, es porque el libro de la vida tiene mi nombre. Y nosotros tenemos que tener el mismo sentir, a cual hayan diferencias, a cual hayan dificultades, pero tenemos que tener el mismo sentir en el Señor. Nosotros no podemos el uno tirar para allá y el otro para acá, porque estamos desordenadamente fuera del redil de Dios. Por eso, mi pastor, cuando hablábamos al principio en el mismo tema del cual estamos en Filipenses y en este estudio precioso de la cual ya iniciamos para con todos ustedes, vemos que hay un título conmovedor, y es cuando él le dice gozo y corona mía, y algo que él está expresando, él está sintiendo, y es que cuánto significaban los filipenses para él. No eran simplemente unos creyentes. ¿Sabe por qué significaban mucho? Porque eran seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Y porque iban firmes. Y solamente ahí encontramos una parte de unas pequeñas exhortaciones, pequeñas, pero no así como
como una cosa tan grande, no. Eran pequeñas, pero solamente porque habían diferencias que tenían que conectarse y tener el mismo sentir con el Señor. Y es que si miramos hoy en día, aplicándolo a la vida de hoy en día en nuestras iglesias, eso también se ve mucho. Y esto no quiere decir que esto sea de ahora nuevo, no, es que esto también viene de tiempos anteriores, de tiempos pasados, de aquellas épocas de las cuales nos dejan un legado muy lindo, para que nosotros tengamos en cuenta que necesitamos estar unidos en la presencia de Dios, en un solo sentir, en el Señor Jesucristo. Sí, porque si nosotros estamos haciendo lo mismo, o sea, por ejemplo, lo mismo que usted está haciendo y todos estamos, comparto, y tenemos el mismo sentir, yo creo que nadie nos va a recalcar nada. Pero si yo estoy haciendo lo que ya no le agrada a nuestro Señor y yo voy actuando conforme no debo de actuar, hay otra persona que se está dando cuenta y me va a reconvenir. Por eso, este título de la cual que es tan conmovedor que le decía él a aquellas personas, gozo y corona mía. Por eso él se expresaba de esta manera, porque esto no era porque eran simples creyentes, era porque era el fruto de su ministerio, de todo lo que Dios estaba haciendo con ellos. Era un motivo de alegría para él en la tierra, pero sabía que la promesa, la recompensa venía de los cielos. Y él sabía, porque cuando él estaba detenido, estaba preso, él ya sabía que se le estaba acercando o sea, que ya... Al final de su carrera. Al final de su carrera, de su ministerio. Entonces nosotros, porque nosotros se esté acercando ya el final de nuestra carrera, nosotros no es que vamos a desistir, nos vamos a parar, no. Nosotros tenemos que seguir porque se está llegando el tiempo de la reunión con nuestro Señor Jesucristo, que eso es lo que estamos buscando nosotros. Por eso se dice que Pablo estaba preso al final de su carrera y la mayor satisfacción no era haber fundado iglesias, sino, ¿sabe cuál era lo que a él le regocijaba? De ver a sus hijos espirituales permanecer firmes en el Señor. Y cuando se habla de una firmeza, no es que se está hablando de que hoy somos cristianos y ya mañana somos de otro y que ya pasó mañana estoy en otra iglesia y que ya yo como buen cristiano, oiga vean, como cristiano yo, si yo estoy cimentado de la palabra de Dios, yo no tengo por qué sacar un hermano de una iglesia y traérmelo para acá. O de otro hermano que está cimentado tampoco para llevárselo de la iglesia donde yo estoy. No, porque nosotros tenemos que, cuando tenemos cimentación de la palabra de Dios, debemos de tener el origen de nuestro Señor Jesucristo, que Él lo dijo pues de una manera muy diferente, y no dejar de congregarse como muchos lo tienen por costumbre. Por eso en esta parte de la cual estamos hablando de las Escrituras, y vemos que la primera exhortación de la cual nos está hablando en el libro de Filipenses es estar firmes en el Señor. Cuando hay firmeza en el Señor, oiga bien, cuando esa palabra encierra también todo lo puedo en Cristo. Cuando hay firmeza en el Señor, hay comprometimiento, hay seriedad, hay cumplimiento, hay de todo lo bueno hacia el Señor. Así que no es estar firme en sus propias opiniones, en sus emociones, en sus fuerzas, sino en el Señor. Sí, porque pastora, lo que usted dice es una cosa muy efectiva. Muchos de nosotros profetizamos por emoción y no lo hacemos por unción. Y cuando la persona está firme en el Señor, está con la propia unción, no está con emoción. Por eso, mi hermano, cuando hablamos de firmeza en el Señor, porque si usted analice un poco, esto es lo que le voy a decir, porque en tiempos de tribulación, lo único que nos sostiene es aquello que nunca cambia. ¿Y qué es lo que nunca cambia? Jesucristo. Él sigue siendo el mismo hoy, mañana y siempre. Porque él diariamente tiene los brazos abiertos, extendidos, esperando que le hagan esa solicitud para llegar hacia él. Para él poder demostrar su poderío y su gloria
y sus maravillas a esa persona que lo está necesitando. Por eso Pablo cuando nos hablaba, no era para que nosotros, él no llamaba a una autosuficiencia, no, sino a tener dependencia sólida en Cristo. Cuando nosotros tenemos dependencia sólida en Cristo Jesús, ¿nosotros de quién vamos a depender? Nosotros dependemos de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros hacemos lo que le gusta a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros buscamos y predicamos la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros dependemos de nuestro Señor Jesucristo. Mire, nosotros sí dependemos de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, estas experiencias espirituales no se basan en rigidez, sino en la raíz, el fundamento que usted tiene, la base principal que es Cristo. Ahora, no es que porque haya firmeza, es que porque usted tenga prepotencia, porque usted tenga ego, porque, no. Entre más humilde, sencillamente, sea la persona, llámese pastor, llámese evangelista, llámese profeta, llámese que se quiera llamar, entre más sencillo, más es usado por nuestro Señor. Por eso, no es una obstinación carnal, sino una visión divina. Cuando estamos hablando de esa visión divina, estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando de que Él manda ese consolador que nos dejó a nosotros, el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo divino que nosotros debemos demostrar y es lo que nosotros debemos de cargar en nuestras vidas. Mi pastor, y algo que Pablo nos muestra en esta parte de las Escrituras, que nos revela la realidad humana de la comunidad cristiana. ¿De qué manera nos la muestra? En el desacuerdo entre Evodia y Síntique. Entonces miremos aquí que es en aquella época, mire todo lo que sucedió con aquellas dos mujeres que estaban pasando por esa situación, pero también él exhortaba, les hablaba y les decía, estén en un mismo sentir. O sea, como quien dice, busquen la presencia de Dios, aunque ya estaban en la presencia de Dios. Pero mire usted una cosa, que las diferencias no podían ser muchas, pero delante de los ojos de Dios, todo pecado se llama pecado. Entonces cuando nosotros tenemos una diferencia como ellas tenían, porque dice que tuvieran un mismo sentir en nuestro Señor, cuando analizamos esa parte vamos a analizar también que más adelantico dice el apóstol que toda esa gente que estaba mencionando estaba escrito en el libro de la vida. Cuando nosotros estamos escritos en el libro de la vida no es porque el Señor ya nos tiene como único y suficiente Salvador a nosotros. Pero mire usted una cosa, que o sea, que Jesucristo es nuestro único y suficiente Salvador de nosotros. Sí, Señor. Jesucristo es nuestro único y suficiente Salvador. No, de fuera de Él no hay nadie. Después de Él es sobra todo. Después de Él. Por eso aquí vemos una revelación, una realidad de la humanidad, de la comunidad cristiana. Cuando vemos que nos muestra a estas dos mujeres, Evodia y Síntique, vemos que aún las escrituras mismas no nos revelan el origen del conflicto, pero sí sabemos que estas dos mujeres eran mujeres comprometidas con el Evangelio. Y que tenían una diferencia, por eso el apóstol le decía que tuvieran el mismo sentir. Entonces, cuando nosotros ahora mirando, pastora, las iglesias de hoy si fueran similar a las mismas diferencias que tenían esas dos damas, pero hay cosas grandototas que nosotros las dejamos crecer. Y nosotros no debemos de dejar crecer esas problemáticas, porque cuando yo soy predicador y usted es predicadora y nosotros fuimos llamados y ya somos escogidos por nuestro Señor, debemos estar escritos en el libro de la vida. Y si no estamos escritos en el libro de la vida, estamos perdiendo el tiempo. Por eso Pablo dice, aquellas mujeres, o nos habla para que entendamos que aquellas mujeres también combatieron juntamente con él. Esas mujeres fueron completamente valientes, fieles y activas. Cuando hablamos de activas, no es que estamos hablando de que eran unas mujeres que se les subía el ego. Estamos hablando espiritualmente. Y estamos hablando
Estamos hablando muy humildemente. Eran unas mujeres comprometidas en la obra de Dios. Eran unas mujeres que andaban justamente con nuestro Señor. Así por eso la recomendaba el apóstol, que la cuidaran y le pedían y las ayudaran. ¿Para qué? Cuando el apóstol estaba viendo, era porque él era la pieza principal de ellas. Y al no estar, él tenía que haber estar presente en aquel otra lugar, persona quien la fuera ayudando. Así que esta palabra o esto nos enseña una lección muy poderosa. Y es que incluso aún los más maduros pueden tener desacuerdos. Mire algo que quiero que usted entienda, esto que le voy a decir nuevamente. Incluso los más maduros pueden tener desacuerdos. Pablo los enfrenta con la gracia y la sabiduría de Dios. Cuando es apretado, o sea, cualquier problemática con la gracia y la sabiduría de Dios, hay corrección. Claro, por eso les decía que tengan en sentir el mismo propósito. El mismo propósito. Y cuando la persona está ya usando la fuerza de la prepotencia, el ego, el activismo, tenga la plena seguridad que no se va a cuadrar las cosas. Por eso es que él llama a la unidad. Él llamaba en esa época a la unidad y hoy en día es lo mismo. Nos llama a ser unidos en un solo sentir, en un solo propósito, en Cristo Jesús. Sí, la palabra usted la está diciendo, pastora, en Cristo Jesús, que seamos unidos, que seamos un solo pensamiento y una sola idea en cada iglesia, que no haya varias, porque aquí hay muchas veces, pastora, que en una iglesia, en un solo local, hay hasta 5 y 6 locales juntos, ahí en la misma parte, por las diferencias que hay. Ahora sí vamos a mirar algo, y es que aquí no importa quién tenga la razón. La solución no es quien tenga la razón. La solución es recordar que a ambas, estamos hablando de aquellas dos mujeres, aún apliquémosla a nosotros hoy en día, que ambas mujeres están en Cristo Jesús y que la causa común y principal es el Evangelio de Dios. Es el más grande, el cual que cualquier diferencia personal que usted tenga. Sí, porque si nosotros podemos tener, por ejemplo, las diferencias hoy en día con X o Y persona, pero resulta una cosa de que esa persona, la diferencia que tiene es porque está exhortando a la otra persona y la otra persona no quiere seguir, pero entonces el otro así mismo tiene que entender que la obra no la hace el hombre, la obra la hace Dios. Y si él se encomendó a nuestro Señor para llegarle a esa persona, para poderlo corregir como hacía el apóstol, una belleza. Mire que aún mi amigo, mi hermano, y esto es aquí para las iglesias que hoy en día se están levantando, ya están aquí en esta tierra, los conflictos internos o externos de la iglesia no deben ser un espectáculo. Sí, porque aquí ni tema de división silenciosa. No, es que vea algo, hay una cosa, cuando hay esas divisiones, es porque hay miembros que no se quieren sujetar al reglamento de la iglesia. Y si la iglesia está fundamentada en Cristo Jesús, el reglamento... Hay que hacer las cosas sabiamente. Sí. Sabiamente, esto requiere de intervención sabia, sensible y espiritual. Sí, pastora, porque hay muchas personas, habemos muchos que actuamos de mala manera. Habemos muchos que si, por ejemplo, hay muchas veces que no nos acogemos a las reglas de la iglesia, porque es que cuando nosotros nos acogemos a las reglas de la iglesia, nosotros nos estamos acogiendo a las reglas de nuestro Señor Jesucristo. Por eso este acompañamiento que Pablo le hacía a la iglesia de los filipenses, vemos una bonita reflexión, y esto refleja una verdad. Y es que la reconciliación es una responsabilidad de todos los que aman la unidad en el cuerpo de Cristo. Por eso, amigo, usted que está allá,
estos pasajes son alentadores. Porque mire que aún en el último pasaje donde él hablaba y decía que cuyos nombres están en el libro de la Biblia, Pablo reconoce que estas personas, aunque habían desacuerdo, que estamos hablando de aquellas dos mujeres que es la que podemos reflejar en la palabra de Dios, dice que Pablo reconoce que estas personas, aunque estaban en desacuerdo, son hijos legítimos de Dios. Sus nombres están escritos en el libro, sus nombres están escritos en la eternidad. Y han sido borrados, mejor dicho, no han sido borrados por sus errores o sus fallos. No, porque es que, mire, ahí analizamos que los errores que ellos tenían no eran unos errores. De pronto había diferencias, pero igual. Pero estaban mutuamente. Pero sí les recalcaba el apóstol y le decía, y les recomendaba que las ayudara porque sabía que tenían que tener una ayuda porque él era el bordón principal de ella y ya él ya estaba. No, y otra cosa que son mujeres que todas dos eran guerreras espiritualmente. Sí. Así que si miramos otro punto de la palabra, de la cual también nos recuerda mucho más allá, y es que Dios mira más allá de nuestras disputas momentáneas, de nuestras situaciones momentáneas. ¿Sabe por qué? Porque Dios mira lo que hay dentro de tu corazón, el llamado que tiene para con usted y lo que ha prometido, esa promesa de redención para su vida. Pablo mira la base de todo lo que vendrá. Una comunidad firme, unida, reconciliada, centrada en Cristo. Por eso, mi pastora, es que cuando nosotros estamos perfilados y siguiendo ese Rey de Reyes y Señor de Señores que se llama Jesucristo, nosotros debemos de tener unos comportamientos muy diferentes al comportamiento que tiene la gente de afuera. Y muchas veces nosotros, hay veces que caemos en el error. Por eso es que dice de que nosotros podemos tener errores momentáneos, pero el Señor mira mucho más allá de los problemas momentáneos de nosotros. Cuando nosotros tenemos esos errores, no es porque yo tengo el corazón que me haya detenido a escudriñar y analizar ese pecado y a sembrarlo aquí, no. Eso fue momentáneamente. Por eso esa frase que usted dice bíblica, a eso el Señor mira mucho más allá de los problemas momentáneos. Por eso, amigo, porque si no hay unidad en el corazón, no puede haber victoria en la vida. Ahora vamos a poner una comparación, pastora. ¿Por qué el apóstol le decía que tuvieran en el mismo sentir? Ahora vamos analizando nosotros. Si el uno piensa una cosa, el otro está pensando una cosa, el otro hace una cosa por allá desorganizadamente, no podemos fluir nosotros en el Evangelio. No podemos tener una buena raíz, no podemos tener un buen ambiente en nuestro entorno porque estamos totalmente divididos. Y si no hay firmeza en el Señor, no habrán fuerzas verdaderas para enfrentar las pruebas. Te voy a invitar al libro de Filipenses, que ahí es donde estamos estudiando, capítulo, el mismo 4, pero en el versículo 4, dice, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos. O sea, él aquí está recalcando. 5, vuestra gentileza sea conocida a todos los hombres, en el Señor se acerca. En otras palabras, nuestro comportamiento, nuestro testimonio sea conocido al mundo entero. Y termina diciendo, el Señor se acerca. Cuando está hablando de gentileza, está hablando de un material muy bonito, ¿verdad? Es gentil, una persona gentil, una persona de buenos principios, una persona que tiene primero que todo a nuestro Señor Jesucristo en el corazón. Tiene muy buen sentir, pastora. Y aunque parezca contradictoria,
La palabra lo dice allí. Regocijaos siempre. No dice, escúcheme bien, no dice cuando todo solamente va bien, sino aunque estemos pasando por situaciones difíciles, cuando tus oraciones no sean respondidas, cuando no sientas el gozo, allí es donde tenemos que regocijarnos. Sí, porque es que muchas veces nosotros queremos que el Señor haga lo que nosotros le estamos pidiendo, que lo haga rapidito. Y si nosotros nos ponemos a analizar las cosas de los antepasados, las respuestas eran demoraditas. Sí. Entonces, ¿cómo queremos nosotros que Él nos conteste? Hoy le pida y ya mañana se haga la voluntad. Porque yo estoy pidiendo que se haga la voluntad mía, no la voluntad de Dios. Así es. Entonces, amigo, esperemos que usted pueda seguir entendiendo este material tan precioso, de la cual hoy ya estamos llevando a ustedes este estudio de Filipenses. Y esto tenemos que llevarlo al alma. Es una elección espiritual que no depende de las circunstancias extremas, sino de una relación viva y firme con Cristo. Pablo describe estas palabras desde su prisión en Roma, con cadenas, sin garantía humanas de libertad. Aún así exhorta a los creyentes para que miren y pongan la mirada en el Todopoderoso, regocijándose. No dice que de vez en cuando. En todo tiempo. En todo tiempo, cuando estamos en todo tiempo regocijados con el Señor, nosotros estamos de otro semblante. Estamos de otro semblante, amanecemos con otro semblante, andamos con otro semblante. Entonces nosotros somos de otro carácter. Tenemos que tener a ese Señor Jesucristo en nuestros corazones y en nuestras mentes. Amigo, yo le voy a hacer una pregunta ahí, y de lo que hemos estado aprendiendo en este estudio, de regocijarnos en todo tiempo. ¿Puede usted hablar de alegría en medio de la incertidumbre y de la opresión? Pregúntese a usted mismo, de acuerdo a lo que hemos aprendido, y la respuesta está en la palabra de Dios, porque aún Pablo, estando en prisión, sin esperanza de libertad, él se gozaba. Mire usted, y hablaba con un poder inmenso. Y una autoridad. Una autoridad que decía, él le hablaba a la gente y reconvenía a todo su pueblo para que no cometieran más pecados. Porque es que el problema lo da de uno apartarse de nuestro Dios. Porque si Pablo estaba pasando dificultades ahí en esa cárcel, pero el Señor nunca se había apartado de la mente y el corazón de Pablo. Mi amigo, porque el gozo del creyente, el gozo de una persona no está en lo que sucede alrededor, sino en lo que Cristo ha hecho en su interior. Muchas veces, pastora, hay veces que yo no entiendo muchas palabras, ¿verdad? Cuando hay cosas que se obtienen momentáneamente, y hay personas que dicen que se obtienen momentáneamente aquí en la tierra, que son del hombre. Y dice esa persona, es que hay que disfrutarlo. Disfrutar es ese amor que Dios nos está brindando. Ese cariño, esa salvación que yo tengo que abrazar. Abrazar, sí, Señor. Eso tengo yo que disfrutar. Ese sí es disfrutar con nuestro Señor, el Rey de la vida. Así que el gozo no es un sentimiento que va y viene, sino una decisión que arraiga en la verdad, o arraigada en la verdad, de quienes Dios lo que prometió lo cumple. Claro, por eso Pablo estaba gozoso,
Por eso él estaba gozoso y nunca, pero nunca se salía del redil de nuestro Señor. Para analizar un punto de esta parte de la cual también vamos a hablar, que tiene que ver con la gentileza, esta palabra, que nosotros si la miramos en griego, es una actitud razonable, paciente, suave, reconsiderada. Es como, en otras palabras, decir, mostrar una actitud que no reacciona con la dureza, que no busca venganza, que no impone con violencias de palabras o ideas. Todo esto tiene que ver con esa palabra de la cual estamos hablando. La ternura de Cristo se manifiesta a través de un creyente o del creyente en medio de un conflicto. Y este llamado está acompañado de una motivación generosa, de la cual en la palabra nos dice mi pastor, el Señor está cerca. Cuando hay una problemática y se está arreglando los problemas con ternura, es porque ahí está el Espíritu de Dios. Y hay solución, pero cuando se está hablando ya con palabras de alto calibre, ahí no está nuestro Señor. Nosotros, sucesivamente, el Señor no se aparta del costado de nadie. Nosotros lo apartamos a Él del costado de nosotros. Nuestras propias actitudes, nuestras propias maneras de hablar, de manera de actuar, hacemos que el Señor se aparte del costado nuestro, pastor. No estás solo. No necesitas defenderte con agresividad. Dios está cerca. Siempre cuando Él dice esa palabra... O sea, en otras palabras, Dios está cerca y más que suficiente. Con eso sí. La verdad que mi pastor aquí palabras tan bonitas que uno de verdad se regocija en todo esto. Sí, lo que pasa es una cosa que nosotros tenemos que vivirla. Por eso la dulzura de Cristo debe estar reflejada a través de cada persona. En el corazón de cada persona. Así es, así es. Bendito sea el Señor. Cuando el mundo reacciona con ira, el creyente reacciona con mansedumbre. Mire que eso es muy positivo. Después que haya una persona que sea cristiana, que verdaderamente tenga a nuestro Señor, le da tristeza de haber tanto problema y tanta cosa que se presentan hoy en día en nuestro diario vivir. Ya que si yo, pastora, vea, metiéndonos al campo donde estaba Pablo. Pablo ahí seguramente que lo injuriaban todos los días. Pero Pablo, era paciente. Él era un hombre que tenía a Dios en el corazón. Él sabía por qué estaba ahí. Porque si nosotros sabemos que el blasfemo está tirándonos a nosotros, no nos está tirando a nosotros, está tirando al Señor. Porque entre ellos mismos no se tiran. Entonces tenemos que analizar esa parte, mostrar la dulzura de Dios. Por eso es que cuando el mundo se queja, el creyente se regocija. Cuando el mundo exige, el creyente ofrece gracias. Ser agradecidos. La mayor manifestación de fortaleza espiritual es conservar la paz. Cuando en todo alrededor hay ansiedad o venganza. Es conservar la paz. Y la paz la da nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ese es el dueño de la paz. Él no es violento. Él no es hombre él es hombre de batalla, pero no es hombre de violencia. Cuando veas el día oscuro, la prisión crezca o la opresión. Cuando los demás se irriten, recuerda, amigo, que el gozo es una señal de que Cristo reina en el interior de cada persona. Así es.
es la advertencia de que el Espíritu Santo está moldeando su carácter. Pero para el Espíritu Santo moldear nuestro carácter tenemos que darle esa autorización, tenemos que invitarlo a nuestras vidas, no de boca o sino de corazón. Miramos el versículo 7 donde dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pablo nos está revelando el camino hacia la paz verdadera. Él comienza con un orden. En otras palabras, no estéis afanosos. Es un llamado firme a no permitir que la ansiedad domine el corazón. La preocupación domine la mente, que fragmenta la atención y roba la estabilidad emocional y quiere controlar lo que está fuera de nuestro alcance también. Mire usted una cosa, que cuando está hablando de que quiere controlar el campo de batalla del ser humano, Que es la mente. mejor dicho, aquí antes se hacen películas, aquí antes se hacen videos, series y todo espectáculo. Series de Netflix. Primera parte, segunda parte y tercera parte. Entonces, cuando nosotros nos dejamos influenciar del enemigo, ya nosotros estamos mostrando otras películas. Así que la solución divina es la oración. Es un encuentro sincero, constante con el Padre. La clave en sí es la oración, la comunión y la humildad. La acción de gracia transforma. Suplicar es un método de confianza, una comunicación interna con el Creador. Abrir el corazón con Dios y con transparencia y clamor y reverencia. Cuando nosotros le estamos suplicando a Él se siente agradecido, Él se siente acogido porque nosotros le estamos suplicando. Nosotros le estamos poniendo las cargas y las peticiones que nosotros necesitamos, se las estamos colocando a Él. Por eso es que nos dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, guarda vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Señor nuestro, ¿verdad? Cuando nosotros estamos perfilados, no, pastora, le digo una cosa, vea, que mejor dicho, la paz de Dios que sobrepase toda clase de barrera. Es que no necesita lógica. No necesita nada, no necesita nada. Linda palabra que vamos llevando, lindo estudio que vamos teniendo con ustedes. Es una paz que no tiene lógica para existir, porque no nace de lo que ocurre alrededor, sino de la presencia de Dios soberano que habita dentro de usted y de mí y de todo el mundo que le ame, que le quiera, que le reciba y que viva conforme la voluntad de Dios. Que así sea, que nosotros cada día que vayamos pasando en esta vida, porque cuando un día más de vida es un día menos de vida que le queda al ser humano. Por eso nosotros tenemos que tener la confianza plenamente en nuestro Dios, como lo hacía Pablo. Pablo es un ejemplo. Hablaba con propiedad, hablaba con certeza, autoridad y poder. Entonces, cuando nosotros tenemos eso, porque estamos empoderados de nuestro Señor Jesucristo. Así que afectos, emociones, temores, pensamientos, ideas, memorias, razonamiento, sin asediados cada día por la duda, presiones y temores, pero la paz de Dios actúa como una moral. Aunque todo eso llegue a su mente, a su vida, siempre el Señor va a estar allí para derrotar todo aquello que quiera levantarse. Por eso es que nosotros tenemos que entender de que las cosas nos llegan a la mente, pero nosotros no le podemos dar no podemos dejar que germine en nuestro... Que habite. Sí, que habite diariamente ahí, que se salga esas cosas negativas de la mente de uno, de nuestros corazones. Así que aunque tengas un colapso espiritual, Dios está a la puerta. Porque es que nosotros no podemos, pastora, vea,
Si nosotros estamos firmes en el Señor, cualquier bajoncito que nosotros tengamos, ya nos vamos a salir. Ahí sí sacamos a nuestro Dios. Pero si nosotros tenemos un bajoncito y vuelve y buscamos a Dios, por eso el que busca al Señor día y noche tiene respuesta. Por eso el estar unidos en Cristo quebranta, corta, quita toda ansiedad y la ansiedad pierde poder. Amén, así sea. Así que la paz se convierte en un escudo invencible que nos permite vivir con serenidad. Mire, cuando estamos hablando de la Biblia, ¿cierto? ¿En qué parte vamos a encontrar que hay unas enseñanzas de que todo que sea con serenidad, con paciencia, con inteligencia, con mansedumbre? No se dice que seamos violentos, que seamos iracundos, no lo está diciendo. Mire algo aquí que dice las Escrituras. Vamos para el versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. El apóstol Pablo nos presenta una lista en la que el creyente debe de meditar. Y aquí lo pudimos mirar. Esto no es una lista moralista, porque eso no es lo que nos está mostrando. Es una fórmula para sentirse bien, o es una guía espiritual que es el alineamiento de nuestra mente para alinearnos. Y una cosa, y que no la está poniendo, se la está poniendo a todo el mundo al alcance de la mano. Porque si la persona está en Estados Unidos, le está hablando también ahí con el alcance de la mano. Si está en Venezuela, también. Y si estamos en Colombia, también. En cualquier parte del mundo. En cualquier parte donde nosotros estemos, ahí nos está hablando para nosotros. Entonces es una guía espiritual que alinea nuestra mente, el carácter. En el carácter de Cristo, mi pastor, eso es lo que el Señor quiere. En el carácter. Todo lo que es verdadero. Analice usted cómo nos manda que seamos. Mire usted, y no estaba hablando el mismo Jesucristo, estaba hablando un hombre que tenía a Jesucristo, que era el apóstol Pablo. Y que todos tuvimos un pasado atrás, pero ahorita estamos hablando de lo que él le hablaba y le quería decir a Filipenses. Sí, porque cuando Pablo le hablaba a su gente, yo creo que ahí en esa parte fue la iglesia que tuvo él más acogida y donde él tuvo apoyo hasta económico, pero más él no miraba el apoyo económico de ellos, él lo recibía, porque los filipenses había algo en ellos y ellos que eran unidos y se preocupaban por la vida, por la situación en la que se encontraba Pablo. Pero mire que él miraba más allá a Pablo. Pablo miraba, él era bendecido por ellos, pero él sabía que su galardón estaba en los cielos. Por eso en esta parte, mi pastor, donde dice que él menciona en esta parte de todo lo que es verdad, aun este mundo que está lleno de puras mentiras, distorsiones emocionales, pensamientos engañosos, él enfoca esa parte, todo lo que es verdad. Por eso tenemos ese manual para una guía de la cual usted y yo, los que estamos aquí como líderes, podamos también educar la iglesia. Mire, cuando él se regocijaba en el Señor, en esa tierra de allá de Filipo, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros estamos mirando que él no miraba lo que le entraba, o sino él miraba era el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Y otra cosa, que él se regocijaba, Pablo se regocijaba de ver a los filipenses firmes en la presencia de Dios. Sí, Señor. Dios. Entonces, aquí vemos algo y es lo verdadero se convierte en un ancla del alma. Recordar la promesa de Dios, la realidad del Evangelio, la felicidad del Señor o la fidelidad en el Señor. Ahora, otra cosa, lo que dijo la pastora, todos tenemos un pasado. Pero mire usted una cosa, lo que ella estaba diciendo ayer, verdaderamente que así debemos de hacer todos nosotros. El que nos nombre nuestro pasado
debe de darnos rabia, porque nosotros ya somos otras criaturas, somos otras personas, porque hemos ya recibido a nuestro Señor, que ya el pasado de nosotros ya trae vergüenza. sí. Así que no dejarnos adaptar por narrativas que contaminen el alma, por narrativas que contradicen lo que ya está dicho. Así es, pastora. Así que llenémonos, amigo, hermano, usted que está detrás de cámara, de pensamientos que eleven el alma. No a rivalidades, porque a eso no, ni nos llamó Dios a eso tampoco. Ni amarguras, porque tampoco eso está bien delante de Dios. Y sabemos que la amargura no es nada bueno, al contrario, contamina, enferma y te quita la paz. Y destruye. Y tampoco a rivalidades, porque no estamos para estar mirando cómo, quién, o mirando a ver qué. No, hermano, nosotros no estamos para eso. Ahora, si de lo que está diciendo la pastora es el tribunal del Señor Jesucristo. Y Allah aquí en la tierra no le dejó a nadie para que nadie acuse al otro. No. Lo que sí es cierto es que nos dejó un manual. El que tenga ese manual, que esté viviendo esas recomendaciones que hacía Pablo, tiene vida eterna. Y el que no, está fuera de la idea. ¿Cómo es? Así que vamos a mirar otro punto donde también habla la Escritura. Pensar en lo que es honesto en el griego. Se habla de que es digno, responsable. Es mirar el mundo con dignidad de la que Dios otorga. Ver cada día la situación con inteligencia. El justo se relaciona con lo correcto delante de Dios y de los hombres. O sea, nosotros debemos ser transparentes, tanto adentro como afuera, en lo que respecta a otros, y que refleje en su corazón lo justo del Padre. Mire, pastora, lo justo de Dios. Cuando nosotros resulta de que hay veces que nosotros somos, en la iglesia somos de una manera. Y en la calle de otra. Pero en este caso no está hablando que debemos de ser iguales a ella y a afuera. Donde quiera que andemos. Así que vamos a mirar otro punto, y es lo puro. ¿Qué nos está diciendo? Apunta a lo que no está contaminado, mi pastor. Puro es que haya pureza en ese evangelio, que ni haya, moral, que haya, mejor dicho, ni espiritualmente, que haya toda transparencia en el evangelio que se lleva. Cuando habla de pureza, está hablando de un evangelio puro que es de nuestro Señor Jesucristo. Así que es necesario cultivar una mente libre, una conciencia libre, amplia, una mente amplia y una conciencia libre. Libre de pecado, libre de tormento, libre de toda clase de amargura, libre de todo conflicto que esté perturbándole la vida al ser humano. Por eso el creyente que piensa en lo puro evita que el alma se manche, se contamine con las cosas que no le agradan a Dios. Por eso tenemos que mirar y tenemos que hacernos un análisis. Si yo estoy haciendo lo que le agrada a Dios, si yo estoy haciendo lo que no le agrada a nuestro Señor, vamos a analizar las partes. Nosotros mismos no lo vamos a decir, analicémosla. ¿Qué estoy haciendo yo que al Señor no le gusta? Todo lo amable. Ahora, este punto del cual vamos a tocar, yo quiero que nos detengamos un poco, porque aquí quiero aclarar algo, es que amable no significa débil, superficial. Se refiere a lo que produce paz, a lo que no se alimenta del rencor ni de la ira. Una mente que medita en lo amable genera reacciones saludables. Palabras cuidadosas, porque las mismas palabras también de las que salen de él son palabras que su definición son sanas. Ahora, pastora, hay mucha gente que usa la amabilidad. Y ser muy amable, ser una persona tierna, una persona muy bondadosa,
es una persona que es llamativa, una persona que le pone edifica. sí, que le pone la mirada al otro. Hay muchas veces que la gente se ha equivocado porque es una mujer muy amable, cree que es que ya tiene ya otros pensamientos hacia esa persona. No, es que la persona es amable. Cuando tiene amabilidad. Por eso pensar en lo bueno. Por eso es que nosotros tenemos que analizar la palabra de Dios y analizar el manual. Por eso estamos hablando que edifica todo lo que es bueno, su reputación, su testimonio, su honor. No se trata de vanidad, sino de pensar en lo que glorifica a Dios. La imagen de Cristo en nosotros ante los demás. Rechazar todo pensamiento tóxico, todo pensamiento destructivo, todo pensamiento negativo y todo pensamiento vengativo. Cuando la persona es amable, está transmitiendo amabilidad, está transmitiendo conocimiento. Por eso el Señor Jesucristo es amable. Él transmite toda la misericordia, Él transmite toda la bondad. ¿Sabe por qué? Porque es una persona súper amable. Así que si algo vale la pena, amigo, realmente, digámoslo, es el reino de Dios. Si algo vale la pena de celebrarlo, la belleza espiritual, su poder transformador, todo eso vale la pena, seguir a Cristo. No es que nos vamos a transformar, por ejemplo, de que ya yo tengo el cabello blanco, yo me voy a transformar de caballo negro. No, vamos a transformarnos a la mente, el corazón, el alma. Y muchas veces nosotros queremos transformarnos, pero de boca. No es que ya yo estoy transformado de boca. De labios para afuera. Como dijo Jacob. Por eso aquí en estos momentos estamos hablando, y este estudio de Filipenses, es para que no alimentes pensamientos de derrotas, diálogos destructivos. No repitas mentalmente lo que tus enemigos dicen. Llena tu mente de cosas lindas, de lo que Dios ha colocado en este manual, de lo que Dios aprueba. Lo que piensas, moldeas lo que vives. Mire, pastora, lo que usted acaba de decir, que uno hay veces es cierto de que no mete en la mente ni repita lo que dice el enemigo. Porque es que hay muchas veces que a uno le dicen una mala palabra y uno la mete en la cabeza. Y ahí se le queda. Y ahí sigue reproduciendo. Ahí va reproduciendo cuando la persona mide 1.50. Y cuando se la dijeron medía 1.50 y cuando ya viene llegando a donde está, ya mide 1.90. Ya está muy grande, ya como... Ya no se creció el enano, como decimos. Sí. Bueno, entonces ahorita vemos que la justicia, la pureza y la virtud es de una mente que vive en paz. Actúa con sabiduría y camina bajo la fuerza de Cristo. Vamos a mirar el libro de Filipenses capítulo 4, versículo 9. Mire lo que dice la Escritura. Y lo que aprendiste y recibiste y obtuviste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Recalcaba el apóstol, lo que aprendiste, lo que viste de mí, hacerlo. O sea, ¿sabe por qué? Porque era un hombre que hacía lo bueno. Era un hombre que desde que le creyó a Dios, era un hombre íntegro de nuestro Señor Jesucristo. Y anda en victoria y el Señor añadirá todo lo que falta. Mire que algo que vemos aquí, que este versículo es un versículo poderoso, de la cual Pablo ya pasa de pensamiento a acción. Y vemos la fe que no se queda en la mente, se manifiesta en la práctica diaria. Hay que vivirla. Sí, cuando nosotros estamos, eso quiere decir que este manual tenemos que pasarlo leyendo.
tenemos que darle continuidad, tenemos que irlo almacenando en nuestras mentes y en nuestros corazones, y nos dará la paz que nosotros andamos buscando, o la paz que nosotros necesitamos. Por eso esto es una formación espiritual de aprender, de recibir y de oír y ver. Cuando nosotros estamos oyendo, estamos viendo, nosotros tenemos todo, ¿cierto? Y es que algo que él aquí hace, que es que él invita al creyente, a todos aquellos, a imitar su ejemplo. El cristianismo no es un sistema de creencias, sino una vida encarnada en verdades. Sí. Aprendidas que deben de conservarse y convertirse y recibidas y escuchar con atención. En otras palabras, es un manual que usted debe de llevar a diario en su vida cotidiana. Cuando dice que es verdad, ¿cierto? Porque Jesucristo es la verdad. Es que, sí, y mira algo aquí, que la fe madura cuando se transforma en obediencia. La fe madura cuando se transforma en obediencia. Claro, porque siendo obedientes, cuando nosotros obedecemos el mandamiento. Y vamos siendo transformados, Sí, Señor. Cambiados. Sí, Señor. Pablo dice algo tormentoso, y es que es una realidad de lo que han visto, de lo que ha visto en mí. ¿Qué ha visto? Humildad. Mi fe bajo la presión o bajo la prisión también. No, y dígame usted una cosa, que cuando él estaba hablando de la presión es porque cuando él estaba detenido ya él lo presionaba. Claro. Él era un hombre que, como era un hombre tan estudiado, le mandaban todos los días, le mandaban gente para que cambiara de pensamiento, y él nunca los cambió. Mi comportamiento en prisión, mi oración constante, mi amor a Cristo, vivan ustedes también de la misma manera. Eso nos decía Pablo. Mire usted una cosa, cómo recalcaba, ¿cierto? Cómo le transmitía ese mensaje. Una promesa que es clara. Cómo le transmitía ese mensaje a su pueblo para que la gente siguiera los mismos ejemplos, no mirando en la forma que uno se encuentra en ese momento. Por eso esta promesa es clara. El Dios de paz estará con vosotros. El Dios de paz. Esa es una buena promesa. El Dios transformador, el mismo Dios. Mire, algo que tenemos que mirar aquí es que se trata de tener la presencia activa de Dios constante, o sea, la búsqueda, la obediencia en el Señor Jesucristo. No porque es cuando fallamos. Cuando decimos hay que vivir en la presencia de Dios, pastor. Sí, porque aquí habemos muchos que nos arrodillamos, buscamos cuando tenemos necesidad. Y la búsqueda no es solamente momentánea, es diario. Es diario. Entonces, cuando nosotros tenemos ese sacrificio, por eso el sacrificio de uno es el que doblega a nuestro Señor. Por eso buscar la presencia en todo tiempo, no porque Él se aleje cuando fallamos. Porque hay momentos en que nos deja solo, porque hay momentos en que necesitamos reflexionar nuestros mismos errores, que estamos mal. Así es, pastor. Pero hay que buscar al Señor. Así que hay que dejar que Dios gobierne, transforme la vida de cada uno de nosotros. Para que así podemos andar nosotros con la paz interior que el apóstol está recalcando, y para ir a la presencia de nuestro Dios. La paz no es la ausencia de la guerra exterior, es la presencia, amigo, de Dios en el interior. Dios nos da paz y se convierte en nuestro compañero, nuestra guía, nuestro refugio, nuestra paz. En eso se convierte nuestro Dios para usted y para mí. Vivir el evangelio con la realidad, la verdad. Predicarlo y vivirlo con fidelidad. Vamos a mirar estos dos pasajes que faltan por aquí también. Y dice, estamos en el 10 y hasta el 12. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin
habéis recibido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estáis solicito, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo para que tengas escasez, porque he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñando. Así para estar asociados como para tener hambre. Así para estar saciados como para tener hambre. Para tener también abundancia y como para padecer necesidad. Mire, mi pastor, aquí podemos ver algo y es que con hambre, sin hambre, con necesidad, con lo que tenga, con lo que se venga, él decía que él estaba gozoso. No, y quiere que le diga, ¿sabe qué? Y si estaba gozoso, porque desde que tenga, la persona puede tener necesidad, pero desde que tenga a nuestro Señor Jesucristo en el corazón, Él suple todas las necesidades. Y es que aquí vemos un testimonio directo del corazón de Pablo, que descubrimos una de las verdades absolutamente del Evangelio. La paz verdadera no depende de lo que tienes, ni de lo que te falta. Pablo agradece el apoyo de los filipenses, de la economía que le daban, y porque ellos hacían eso, porque les salía, porque ellos eran unidos. Pero él estaba agradecido porque sabía que su recompensa venía de los cielos. Pablo nos lleva una declaración que le salía del alma, quebrantaba, que moldeaba, que era sostenido por Dios. Él había aprendido a contentarse de cualquiera que fuera la situación que él estuviera pasando. Contentarse en griego original significa autares y autakes. Autosuficiencia espiritual en un alma satisfecha por lo que viene de lo alto, por Dios. Oye, pues, ahí está totalmente todo escrito y está todo para uno cogerlo en bandeja. Porque cuando el apóstol estaba, que él en la escasez, en la abundancia, en todas las áreas, él estaba gozoso en Cristo Jesús. Por eso es que aquí nos dice que lo entendemos, que él ha sido entrenado por Dios para enfrentar los dos extremos de la vida. Cuando estaba en escasez, él no se quejaba. Y cuando había abundancia, él no se enorgullecía. Exactamente. Entonces, en ambos casos, su alma permanecía firme en Cristo. Eso es lo que nosotros no sabemos hacer, ¿cierto? Nos falta por aprender. Cuando tenemos abundancia, miramos a la persona sobre el hombro. Sobre el hombro ya caminamos empeninados. Y cuando tenemos escasez, ahí sí es cierto. Nos quejamos. Entonces, ahí sí es cierto que la persona, los otros oyen el clamor de él, las lamentaciones. Aquí vemos que Pablo ha sido llevado por Dios al conocimiento profundo de cómo vivir con estabilidad. Ese era su punto de vista, ese era su gozo en el alma. Pablo no se define de lo que está afuera, no depende de lo que está afuera, porque su alma está anclada al que nunca cambia. Ahora vamos a tocar un punto, y este punto, vea, este pasaje de la cual estamos hablando, lo voy a leer para ustedes. De gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis recibido vuestro cuidado de mí, de lo cual también habéis solicitado, pero faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñando. Así para estar saciado como para tener hambre.
así para tener abundancia como para padecer necesidad. Este pasaje, amigo, derriba por completo el evangelio de la prosperidad. Cuando, pastora, vea, cuando hay promesa de Dios, no se debe de hablar de prosperidad. En ninguna parte. Yo creo en la prosperidad de Dios que me habla la palabra. Esa es la prosperidad. Vamos a ser prosperados por medio de la palabra y si el gozo es una prosperidad, es algo que Dios nos da. Y si nosotros vamos a ser bendecidos, alegría. Si nosotros vamos a ser bendecidos, Él nos va a bendecir. Pero mire usted una cosa, cuando nosotros estamos hablando de la prosperidad, nosotros estamos hablando de este manual, lo estamos aplicando al revés. ¿Cómo lo vamos a aplicar al revés, pastora? Dirá el hombre o la mujer que está allá, ¿cómo se aplica al revés? Sí, Señor, porque este material lo da nuestro Señor. Y nosotros entonces lo vamos a aplicar. Que la abundancia de nosotros es la riqueza espiritual. Exacto, mire, nosotros tenemos entonces que agarrarnos la sabiduría de lo alto. De la sabiduría, pero no nosotros, no decir, vea, el Señor, yo trabajo con el Señor. Cuando la persona está hablando de prosperidad es porque está diciendo que Él manda a nuestro Señor. Y a nuestro Señor no lo manda nadie. Porque yo he visto y he oído muchos que dicen de que de tanto, de que el Señor le va a dar tanto. No, eso es falso. El Señor, nosotros trabajamos con Él. El Señor no trabaja con ninguno de nosotros. Si yo no trabajo con Él, Él no se manifiesta conmigo. Para que quede más claro este punto, este pasaje derriba por completo la mentalidad del evangelio de la prosperidad. ¿Cuál? El que se mide la bendición por el éxito material. Pablo está diciendo, porque este ejemplo nos lo da este varón, Pablo. Yo soy bendecido e incluso cuando tengo hambre. Él era bendecido. Somos bendecidos incluso cuando hay necesidad. Soy fuerte incluso cuando estoy en escasez. Soy pleno porque Cristo es mi suficiencia. Este es el umbral que muchos creyentes no cruzan. Y esto tengamos mucho cuidado con esto, porque es la realidad. Porque todo lo se basa en la bendición por el éxito material, y de la cual nos habla Pablo, nos está hablando en la Escritura. La riqueza más grande es espiritual. Es espiritual, y mire usted una cosa, porque es que vea, lo material todo, ese es como cuando usted, por ejemplo, una entidad le va a dar una... Tampoco estoy hablando del conformismo. No, vea, pero estamos haciendo una claridad sobre el tema. Sí. Cuando usted le van a dar una merca grande, ahí le van a dar cosas no perecederas. Así es el Señor. El Señor me va a dar una bendición a mí, no una bendición que viene de afuera. Es una bendición interiormente en nuestra vida. Que usted se cree una cosa, la bendición más grande que el Señor le puede dar a cada ser humano es la salvación que nos vino a brindar. Ahora, cuando usted está de llena con el Señor Jesucristo, Él sabe sus necesidades. Es que aunque nos faltare lo externo, con lo interno, tener la presencia de Dios basta. Que es Cristo. Entonces, mire usted una cosa, cuando usted tiene esa confianza, cuando usted tiene esa comunión con Dios y que tiene esa confianza aquí en el interior, Él va a dar lo que nosotros necesitamos. Por eso Pablo de esta manera habla y enseña que esta es una fe nacida desde la escuela del sufrimiento, porque Pablo vivió eso. Es la dependencia total de Dios. Vamos a mirar Filipenses 13 y mire lo que dice acá. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí ya llegamos al centro del anillo. Pero vamos a ampliar un poquito más. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo no está hablando aquí de una autoayuda espiritual. No. Él está hablando de la dependencia total de Dios. En otras palabras, en medio de la situación que estamos viviendo, creemos
en Dios, que Él tiene la respuesta. Y creemos que el Señor Jesucristo es el que nos vino a salvar. Por eso, para poder entender esta palabra, vamos a leerla nuevamente, pero de la parte, un versículo anterior dice, 12, sé vivir y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñando aquí. En medio de la situación que estaba hablando, él predicaba, enseñaba y le hablaba a los filipenses. Dice, así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para tener necesidad. Ahí vea, mire, cuando estaba hablando que tenía hambre, cuando tenía necesidad. Que la vivió. Bueno, entonces mire usted una cosa, ahí fue donde él se señoreó con ese versículo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuál es la fortaleza que nosotros andamos buscando? La fortaleza espiritual. Esa fortaleza que da nuestro Señor. Si yo tengo a nuestro Señor Jesucristo, yo todo lo puedo. Pero si yo no lo tengo, si lo tengo ahí. A media. No. Entonces Pablo, vemos que aquí Pablo no está diciendo que se puede lograr todo lo que se propone. Él no está diciendo eso. Entonces tengamos muy claro esto. Y hay que vivir en contentamiento con nuestro Señor Jesucristo. En la abundancia como en la escasez. Que Cristo es su fuerza. Eso era lo que Pablo nos enseña en las Escrituras. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. Por eso ese versículo hay que saberlo entender. Por eso se habla de que es permanecer fiel y agradecido. Y agradecido, o sea, porque él estaba en una cárcel. Y nosotros estamos caminando de aquí para allá, cogemos el carro, nos bajamos, hacemos lo que vamos a necesitar y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que, en el gozo o en el dolor, en la victoria o en las pérdidas, en la plenitud o en la escasez y en el silencio de Dios o en la revelación más clara. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿cierto? Amén. Cristo es la fuente constante de la renovación interna. Un alma renovada por el poder de Dios es algo lindo, pastor. Transformada, un alma renovada. Mire, porque es que si nosotros analizamos la mentalidad de Pablo, ¿cierto? El corazón de Pablo. ¿Quién era anteriormente y quién fue después? Entonces, por eso es que ahí no podemos hablar del pasado. Por eso, un alma renovada era en el poder de aquel que venció a muerte. Se llama Jesucristo. Amén. Ese se llama Jesucristo, el que venció a la muerte. Una promesa para soportar con dignidad. Una garantía de gracia divina constante. Este es el poder que sostiene a los mártires, a los cristianos perseguidos, a las madres solas que son cabeza de familia, a los hijos abandonados, a los que escuchan o a los que luchan con dolor crónico o pobreza. Aún así siguen firmes en el ancla que es Cristo, amando, creyendo, no importando venga lo que venga, siguen en pie. Qué linda palabra la que hemos escuchado acá. Y le cuento una cosa, qué lindo consejo el que da las Escrituras. Por eso estos temas, estos estudios que los cuales llevamos a ustedes, es con el fin de profundizarlos para que podamos aprender y entender las Sagradas Escrituras. Vemos a Pablo que dice en la celda, aquel lugar donde estaba preso, sin comida, sin seguridad, sin garantías humanas de poder salir. Sin agua, sin nada. Y es aquí donde el cristiano encuentra la verdadera victoria. Por la fortaleza que solo Cristo puede dar. Por eso dice el versículo, todo lo puedo
En Cristo que me fortalece. Él lo fortalecía en esa cárcel. Mira lo que dice el 16. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busquéis dávidas, sino busco frutos que abunden en vuestra cuenta. Ahora yo quiero decirte algo, mi hermano. Pablo aquí nos declara que Cristo era su fortaleza. Los filipenses no solo le brindaron un donativo, porque el hecho de llevarle, mandarle ese medio para allá, para ese lugar donde estaba Pablo, era algo maravilloso y él se sentía agradecido. Pero él sabía que todo lo que él iba a recibir era mucho más grande porque venía del alto. Algo que él estaba gozoso y contento era de que ellos estaban firmes en el Señor. Se unieron, los filipenses se unieron al sufrimiento de Pablo como verdaderos compañeros del Evangelio. Entonces miremos que estaban atentos a las necesidades de Pablo. Cuando Pablo estaba en Tesalónica, ellos enviaron ayuda. Cuando Pablo estaba en ese lugar, ellos enviaron ayuda una y otra vez. Sí, pero mire usted. Porque se dice, mi pastor, que los filipenses eran las únicas personas que vieron, ayudaron y estuvieron en el tiempo más difícil de Pablo. Sí, pero mire usted una cosa, que él decía que él no buscaba dádivas. Sí. Entonces mire que eso lo hacían ellos sin el consentimiento de él. Entonces cuando ya ellos llegaban era porque le iban a entregar. Exacto, ya se lo daban. Pero entonces él decía que el ministerio de él no cobraba ni 50 centavos, él no cobraba nada. Eso era una ayuda voluntaria que le daba a la iglesia de Filipo. Pero él se gozaba era por la firmeza que tenían ellos allá. Claro. Verdad que esto es algo maravilloso de... Nosotros también nos tenemos que gozar también en la firmeza de nuestro Señor Jesucristo. Así que miremos algo aquí en este punto, y es que los filipenses no eran una iglesia económicamente bastante alta o rica. Era una afrenta que ellos llevaban en fe. El amor fuera de un propósito de lo incorruptible. O sea, ellos sembraban en Pablo. Claro. Como un creyente da con el corazón correcto. Mire, cuando nosotros actuamos de corazón, nosotros lo que damos, Dios lo multiplica. Por eso es que el que confía en nuestro Señor Jesucristo vive más bien que el que tenga altas posiciones. Algo que uno se puede imaginar de este varón de Pablo es que era como decir, mis tesoros están en el cielo. Así es. Mi confianza no está en las riquezas. Porque él dice está que en Cristo Jesús. Sí, porque él decía que él había aprendido a estar cuando tenía y cuando no tenía, o sea, cuando había abundancia, cuando había necesidad. Cuando había escasez. Mi propósito es eterno, la voluntad de Dios. Los filipenses bendijeron a Pablo, sembraron en su propia eternidad. Amén. El fruto que la abundancia, esa abundancia que no se mancha. Habían sembrado en buena tierra. Sí, Señor, porque es que cuando nosotros estamos sembrando en la obra de Dios, nosotros estamos sembrando bien sembrado. Así que hoy hemos terminado este libro de Filipenses, serie 1, estudio de las Sagradas Escrituras. Siempre nosotros los temas los vamos a seguir enfocando, nos vamos a seguir deleitando para que ustedes se deleiten así con esta profundidad y esta claridad que le estamos dando hasta el momento que nosotros hemos tenido esta palabra en nuestras manos. Gracias por acompañarnos. Un saludo especial para todos ustedes que nos ven detrás de cámaras, en las redes, en cualquier plataforma de la cual Dios ponga el sentir en ustedes, y de verdad que agradecidos. Para nosotros ha sido un placer llegar de nuevamente a sus hogares, a sus corazones, y que Dios los bendiga ricamente.